Bienvenidos a Sin Miedo a las Mates, este es el vídeo número 11. Y bien, este es el segundo vídeo de una serie de 3 vídeos sobre sistemas de ecuaciones, en concreto sobre sistemas de 2 ecuaciones de primer grado con 2 incógnitas. Os recuerdo que en el primer vídeo os introduje estos sistemas, os expliqué qué significaba resolver estos sistemas, os mostré la representación gráfica de estos sistemas. Recordad que cada una de las ecuaciones, si la representamos gráficamente, es una recta. Y después, y muy importante, os presenté los 3 tipos de sistemas con los que os podéis encontrar. Es decir, los sistemas compatibles determinados, aquellos en los que las dos rectas se cortan y tienen una única solución, es decir, un punto del plano. Después estaban los sistemas incompatibles, donde las rectas son paralelas y por lo tanto no hay solución. Y el tercer caso eran los sistemas compatibles indeterminados, donde las dos rectas realmente son la misma recta y por lo tanto hay infinitas soluciones. Muy bien, eso es lo que os expliqué en el primer vídeo. En este segundo vídeo me voy a centrar en cómo encontramos la solución al sistema de ecuaciones. Es decir, cómo encontramos la solución de manera algebraica, matemática. Y para eso tenemos los 3 famosos métodos que posiblemente ya conocéis, que son el método de sustitución, el método de igualación y el método de reducción. Por lo tanto, en este vídeo me voy a centrar en esos 3 métodos. Voy a resolver muchísimos sistemas con cada uno de los métodos y además con cada uno de los métodos voy a resolver sistemas distintos. En concreto lo que voy a hacer es usar el método de sustitución y resolveré un sistema compatible, un sistema incompatible y uno compatible indeterminado. ¿De acuerdo? Después, con el método de igualación, lo mismo. Un sistema compatible determinado, uno incompatible y uno compatible indeterminado. Y lo mismo con el de reducción, para que tengáis, bien, ejemplos de todo tipo. Y en el tercer vídeo ya sabéis que resolveré este ejercicio de las pruebas de acceso y lo resolveré utilizando los 3 métodos. Muy bien, pues vamos allá. Antes, por eso, como siempre, aquí me dirijo cuando hago este vídeo, pues fundamentalmente a los estudiantes de las pruebas de acceso, a ciclo formativo de grado superior, y también a los estudiantes de secundaria, y en concreto a aquellos y aquellas que estéis estudiando tercero de la ESO, que es donde se empiezan a dar estos sistemas de ecuaciones, pero también a aquellos que estudiéis cuarto de la ESO y bachillerato, porque los sistemas de ecuaciones pueden aparecer en cualquier momento en otros temas de las matemáticas. También, por supuesto, me dirijo a estudiantes de otros niveles educativos o simplemente a cualquier persona interesada en saber más sobre sistemas de ecuaciones. Muy bien, pues vamos a empezar ya con lo que os comentaba, métodos algebraicos, métodos matemáticos de resolución. Está el método de sustitución, el método de igualación y el método de reducción. Vamos a empezar con el método de sustitución. Y lo que haré será presentaros 3 ejemplos. Bien, este primer sistema es un sistema compatible determinado. Es decir, esto es una recta y esto es otra recta que tienen diferentes direcciones y por lo tanto se cortarán. Y por lo tanto tendremos una única solución. ¿Cómo sabemos esto? Pues como os expliqué en el primer vídeo, hay una manera muy sencilla de hacerlo. Si 2 dividido entre 3 es diferente que menos 1 dividido entre 4, que es así, ¿no? 2 tercios es diferente que menos 1 partido entre 4, pues ya podemos garantizar que este será un sistema compatible determinado. Es decir, tendrá una única solución, ya que esta recta se cortará en algún punto con esta de aquí. Y el objetivo es encontrar ese punto, es decir, encontrar el valor de x y el valor de y de ese punto. Vamos allá. El método de sustitución se caracteriza por lo siguiente. Tenemos que despejar una de las 2 incógnitas de cualquiera de las 2 ecuaciones, ¿vale? Es decir, podríamos despejar la x de aquí, o la x de esta ecuación, o la y de esta ecuación, o la y de esta ecuación. Habitualmente optaremos por aislar aquella incógnita que nos sea más fácil. Y en este caso la más fácil de aislar es esta de aquí, ¿verdad? La y, porque no tiene ningún número multiplicando, es decir, no nos quedará ese coeficiente dividiendo. Muy bien, pues vamos a aislar esta y de aquí. Y lo que hacemos pues es que este 2x pasa restando a este lado, como aquí veis. Pero no es bueno que nos quede la y negativa. Por lo tanto, cambiamos el signo a todos los miembros de esta expresión y conseguimos que la y quede positiva. Ya hemos aislado la y de la primera ecuación.
Ahora lo que tenemos que hacer es sustituir el valor obtenido de esta incógnita en la otra ecuación. Es decir, como esta y la hemos encontrado en la primera ecuación, la hemos despejado de la primera ecuación, ahora el valor de la y, es decir, 2x menos 1, lo sustituiremos donde está la y en la segunda ecuación. Lo hacemos y nos queda pues 3x más 4, y en lugar de poner la y ya ponemos 2x menos 1, que es justo lo que tenéis aquí. Igual a menos 2, que es este menos 2 de aquí. Muy bien, ahora quitamos el paréntesis y nos queda 4 por 2x, 8x, 4 por menos 1, menos 4. Y ahora simplemente, pues, los monomios que lleven x a la izquierda y los monomios que son simplemente números a la derecha. 3x más 8x, 11x. Este menos 4 pasa sumando aquí. Menos 2 más 4, 2. Y ahora aislamos la x y nos queda x igual a 2 partido entre 11. Muy bien, ya hemos encontrado el valor de x. ¿Ahora qué hacemos? Tenemos que encontrar el valor de y. Pues muy sencillo. La manera más fácil de encontrar el valor de y es aprovechar que ya la tenemos despejada aquí. Por lo tanto, lo único que haremos será sustituir el valor obtenido de la incógnita, es decir, este valor de aquí, en esta expresión. Es decir, aquí donde está la x pondremos 2 partido entre 11. Lo hacemos y nos queda 2 por 2 partido entre 11 menos 1. 2 por 2, 4. Nos queda 4 onceavos menos 1. Ya simplemente resolvemos esta resta y finalmente encontramos menos 7 onceavos, es decir, menos 7 partido entre 11. Ya hemos encontrado el punto que buscábamos, es decir, el punto de corte de estas dos rectas. Ahora vamos a verlo mucho mejor en la representación gráfica. Bien, esta es la representación gráfica de las dos rectas de nuestro sistema. Estas eran las rectas de nuestro sistema. Y bien, como ya habíamos avanzado, mediante aquella regla, ¿no?, de dividir los coeficientes, como esa división, la división de los coeficientes de la x era diferente a la división de los coeficientes que multiplican a las y, como ya os he dicho al principio del ejercicio, pues esperábamos que las rectas se cortaran en un punto, y efectivamente se cortan en el punto que hemos encontrado matemáticamente. ¿De acuerdo? Bueno, no hay ningún secreto en esto. Es justo lo que esperábamos. Y evidentemente, si hacéis la representación gráfica, pues el punto que habéis encontrado matemáticamente coincide con el punto que encontraríais si hicierais la representación gráfica de las dos rectas y miraréis el punto donde se corta. Y como hemos dicho antes, este es un sistema compatible determinado, porque las rectas no tienen la misma dirección, es decir, se cortan en un punto y por lo tanto tenemos una única solución. Bien, segundo ejemplo del método de sustitución. Ahora este ejemplo será con un sistema incompatible. ¿Por qué este sistema es incompatible? Porque en este caso tenemos que las dos rectas tienen la misma dirección. ¿Por qué? Porque 3 partido entre 6 es lo mismo que menos 2 partido entre menos 4. Y sin embargo, esas dos divisiones que dan un medio, 3 partido entre 6 simplificado es un medio, y menos 2 partido entre menos 4 también es un medio, pues esto, 1 partido entre 3, no da un medio. Y por lo tanto estamos ante un sistema incompatible. Es decir, ¿qué esperamos? Esperamos que estas dos rectas tengan la misma dirección, pero no cortan los ejes de coordenadas en los mismos puntos. Es decir, estas dos rectas son paralelas. Y cuando las rectas son paralelas, no pueden tener ningún punto en común. Es decir, no encontraremos solución a este sistema. Vamos a ver matemáticamente qué sucede cuando estamos frente a un sistema incompatible. Vamos a utilizar de nuevo el método de sustitución y aquí, bueno, pues tenemos que escoger una de las incógnitas para despejarla. En esta ocasión, ¿cuál he escogido? Pues fijaros, he escogido que despejaré la x de la primera ecuación. Muy bien, pues lo que hago es que el menos 2y pasa sumando al otro lado, como aquí veis, y ahora simplemente el 3 pasa dividiendo. Y ya hemos despejado la x de la primera ecuación. Como hemos despejado la x de la primera ecuación, la vamos a sustituir en la x de la segunda ecuación. Esto es justo lo que hago. Y fijaros, aquí tengo la segunda ecuación y donde pone x pongo 2y más 1 partido entre 3, que es justo lo que tenéis aquí.
Bien, ¿aquí qué hago? Bueno, pues como el 6 este está multiplicando y el 3 dividiendo, puedo hacer 6 entre 3, 2. Y el 2 multiplica a esto de aquí. 2 por 2i, 4i, 2 por 1, 2. El menos 4i queda igual y igual a 3. Muy bien, pues como siempre, lo que lleva letras a un lado, lo que no al otro. Y que tenemos que 4i menos 4i da 0i. Y este 2 pasa a la derecha restando y tenemos 3 menos 2, 1. Muy bien, ya ahora mucho cuidado. ¿Qué significa esta expresión de aquí? Pues lo que significa es algo muy sencillo. ¿Podéis encontrar algún valor de i que multiplicado por 0 de 1? No, imposible. No hay ningún valor de i, no hay ningún número real que multiplicado por 0 de 1. Es lo que significa, no hay solución. Y cuando encontráis esto, ya podéis estar seguros de que no hay solución. Si en lugar de haber encontrado, en lugar de haber despejado la x, hubierais despejado la y, tanto aquí como aquí, pues aquí os hubiera salido algo similar pero con la x. Os hubiera salido 0x igual a un número, ¿de acuerdo? Y a un número que no es el 0. Y entonces podríais llegar a la misma conclusión que hemos llegado ahora. Es decir, este sistema no tiene solución, que es lo que esperábamos, porque hemos dicho que era un sistema incompatible, es decir, las rectas son paralelas. Muy bien, pues vamos a ver la representación gráfica. Bien, como esperábamos, como habíamos calculado en un inicio, haciendo aquella regla de 3 partido entre 6 es igual a menos 2 partido entre menos 4, pero es diferente a 1 partido entre 3, pues esto nos garantizaba que estas dos rectas son paralelas, pero no son coincidentes, es decir, no son la misma recta, pero son paralelas, como aquí veis en la gráfica. Bien, como son paralelas, pues no comparten ningún punto del plano, es decir, no hay ningún punto del plano por el que pasen las dos rectas y por eso no hay solución. Estamos ante un sistema incompatible. Bien, y por último, el tercer ejemplo del método de sustitución será de un sistema compatible indeterminado. ¿Por qué el sistema es compatible indeterminado? Porque 3 partido entre 6 es lo mismo que menos 2 partido entre menos 4 y es lo mismo que un medio. Es decir, las tres divisiones dan lo mismo. Cuando esto sucede, estamos ante un sistema compatible indeterminado que tiene infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque realmente esta ecuación de aquí que representa una recta y esta ecuación de aquí que representa una recta, ambas expresiones realmente representan a la misma recta, a una misma recta. Y por eso se llaman rectas coincidentes, porque realmente esta expresión y esta de aquí representan la misma recta. Si os fijáis, son ecuaciones proporcionales. Si multiplicamos por 2 esta ecuación de aquí, nos sale la de abajo. Y por eso realmente son la misma recta. Vamos a ver cuando resolvemos matemáticamente un sistema compatible indeterminado, vamos a ver qué sucede, vamos a ver con qué nos encontramos. Bien, pues como siempre con el método de sustitución tenemos que escoger una incógnita para despejar y he escogido la misma que antes, la x de la primera ecuación. El 2i pasa sumando, hacemos exactamente lo mismo que antes y despejamos la x. Ahora esta x, como la hemos encontrado de la primera ecuación, la sustituimos en la x de la segunda ecuación. Lo hacemos como antes, 6 partido entre 3 es 2, 2 por i, 4i, 2 por 2i, 4i, 2 por 1, 2, el menos 4i se queda igual, e igual a 2 se queda igual. 4i menos 4i da 0i, y este 2 pasa restando al otro lado. Y 2 menos 2 da 0. Y ahora, mucha atención, esta expresión de aquí es muy distinta a la que teníamos antes. Antes teníamos 0i igual a un número que no era 0. Pero es que ahora tenemos 0i igual a 0. ¿Hay algún valor de i que multiplicado por 0 de 0? Sí. Cualquiera, ¿no? Cualquier número que pongáis aquí, multiplicado por 0, dará 0, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que hay infinitas soluciones para i. Y automáticamente también podéis ya deducir que para la x será lo mismo, ¿de acuerdo? Es decir, estamos ante un sistema compatible indeterminado, porque realmente las dos rectas son la misma y por eso tenemos infinitas soluciones. Muy bien, vamos a ver la representación gráfica.
Bien, fijaros, aquí tenemos las dos rectas y como cuando las representamos gráficamente, realmente las dos son la misma recta. Claro, ¿por qué hay infinitas soluciones? Porque hay infinitos puntos por los cuales pasan las dos rectas. Claro, es que no hay dos rectas, solamente hay una. Y como una recta tiene infinitos puntos, está compuesta por infinitos puntos, pues hay infinitas soluciones. Esa es la explicación. Bueno, y el sistema es compatible indeterminado, como habíamos dicho. Muy bien, hasta aquí la explicación del método de sustitución. Ahora vamos a presentar, vamos a ver en qué consiste el método de igualación. Y también, como antes, resolveremos un sistema compatible determinado, uno incompatible y uno compatible indeterminado. Bien, el método de igualación, ¿en qué consiste? Tenemos que despejar de cada ecuación la misma incógnita. ¿De acuerdo? En este caso, supongo que habré escogido despejar la y de esta ecuación y la y de esta ecuación. Bien, eso es lo que he hecho. Despejo la y de esta ecuación. Este 2x pasa restando, como aquí veis, y como no me gusta que quede menos y, le cambio a todos los miembros el signo para conseguir que la y quede positiva. Y de la segunda ecuación, aíslo la y. ¿Cómo lo hago? El 5x pasa restando y después el 4 pasa dividiendo y me queda esto de aquí. Ya tengo la y de la primera ecuación despejada y la y de la segunda ecuación despejada. Claro, como esto de aquí es igual a y y esto de aquí es igual a y, pues esto de aquí tiene que ser lo mismo que esto de aquí. Es decir, lo que hacemos es igualamos ambas expresiones. Muy bien, pues igualamos 2x menos 5 igual a menos 5x menos 2 partido de 4, que es esto que tenemos aquí. ¿Y ahora qué hacemos? Pues como este 4 está dividiendo, puede pasar al otro lado del igual multiplicando. 4 por 2x, 8x. 4 por menos 5, menos 20, igual a menos 5x menos 2, que es esto que había aquí. Y ahora, como siempre, las letras a la izquierda y los números a la derecha. Este menos 5x pasa sumando y nos queda 8x más 5x, 13x. Este menos 20x pasa sumando y nos queda 20 menos 2, 18. X es igual a 18 partido entre 13. Ya hemos encontrado el valor de x. ¿Cómo encontramos el valor de y? Pues como queráis, tenemos dos opciones. Podemos sustituir el valor de x obtenido en esta expresión, que tenemos la y despejada, o en esta de aquí. Evidentemente, esta expresión de aquí parece mucho más fácil, ¿no? Por lo tanto, lo que hacemos es poner, en lugar de x aquí, pondremos su valor, 18 partido entre 13. Y eso es justo lo que hacemos aquí. Multiplicamos el 2 por el 18 y nos queda 36 partido entre 13 menos 5. Hacemos esta resta y encontramos que la y vale menos 29 partido entre 13. Como esperábamos al principio, por nuestra regla, ¿no? Que 2 partido entre 5 es diferente a menos 1 partido entre 4. ¿Esto qué significa? Pues que tenemos dos rectas que se cortan. Tenemos un sistema compatible determinado con una única solución. Y ya hemos encontrado esa única solución, ese punto del plano, que es el punto con componentes x 18 partido entre 13 y la y menos 29 partido entre 13. Vamos a ver la representación gráfica. Bien, pues aquí veis que se confirma lo que habíamos dicho. Las dos rectas no tienen la misma dirección y por lo tanto se cortan en algún punto. Y ese punto, que será la solución del sistema, es justamente el punto que hemos encontrado matemáticamente. Y esta es la representación gráfica de nuestro sistema. Sistema compatible determinado. ¿Por qué? Porque tiene una única solución. Muy bien, ahora el método de igualación, en el ejemplo 2, tenemos un sistema incompatible. ¿Por qué es incompatible? Porque en este caso, la división de 1 partido entre menos 2 sí que es igual a la división de menos 3 partido entre 6. Ambas divisiones dan menos 0,5. Pero sin embargo, esas divisiones son diferentes a un cuarto, ¿verdad? Estamos ante un sistema incompatible, es decir, estas dos rectas son paralelas y por lo tanto no da solución al sistema. Vamos a ver qué nos encontramos con el método de igualación. Muy bien, aquí que tenemos que despejar de cada una de las ecuaciones la misma incógnita.
supongo que habré despejado la x, ¿no? Efectivamente, he despejado la x de la primera ecuación, este 3i pasa sumando al otro lado, y bien, para despejar la x de esta ecuación pues es un pelín difícil, pero básicamente lo que habremos hecho es este 6i pasa restando aquí, y como no quiero que me quede negativo la x, lo que hago es cambiarle el signo a todo. Por lo tanto, el 4 quedará negativo y el menos 6i que teníamos aquí ahora quedará positivo. Y después paso el 2 dividiendo. Y nos queda esto de aquí. Ya simplemente lo que tenemos que hacer es igualar estas expresiones. Como esto de aquí es igual a x y esto de aquí también es igual a x, esto de aquí tiene que ser igual a esto de aquí, que es justo lo que hacemos aquí. Igualamos 3i más 1 igual a 6i menos 4 partido entre 2, que es lo que hay aquí. Este 2 pasa multiplicando al otro lado, 2 por 3i, 6i, 2 por 1, 2. Igual a 6i menos 4, que es lo que había entre paréntesis. El 6i pasa restando, me queda 6i menos 6i, 0i, y el 2 pasa restando, menos 2 menos 4 menos 6. Y hemos llegado a esta expresión de aquí, que como antes, ¿cómo tenemos que entenderla? Pues tenemos que entender que no existe ninguna i que multiplicada por 0 me dé menos 6. Por lo tanto, estamos ante un sistema incompatible que no tiene solución. ¿De acuerdo? Vamos a verlo gráficamente. Bien, aquí tenemos las dos ecuaciones, que como sabéis, cada ecuación de este tipo de sistemas son una recta, y como ya habíamos previsto por nuestra regla, pues las dos rectas son paralelas. ¿Eso qué significa? Que no tienen ningún punto en común, y por ese motivo el sistema de ecuaciones no tiene solución. Es un sistema incompatible. Bien, y el tercer ejemplo del método de igualación pues será un ejemplo de sistema compatible indeterminado. Es decir, son rectas coincidentes. Esta recta de aquí y esta recta de aquí son realmente la misma. ¿Por qué? Porque 1 dividido entre menos 2 es lo mismo que menos 3 partido entre 6 y es lo mismo que 1 partido entre menos 2. Cuando esto sucede, podemos asegurar que esta recta de aquí es la misma que la de aquí. Si os fijáis, si multiplicáis esta recta de aquí por menos 2, os da justamente, si multiplicáis esta ecuación de aquí por menos 2, os da justamente la ecuación de abajo. ¿Eso qué significa? Que son expresiones proporcionales y por lo tanto, realmente esta ecuación representa a la misma recta que esta de aquí. Vamos a ver qué sucede cuando aplicamos el método de igualación en un caso de sistema compatible indeterminado como este. De nuevo, aislamos la x de la primera ecuación y también de la segunda, como antes, e igualamos las expresiones. ¿De acuerdo? ¿No? Hemos aislado la x de aquí, nos ha dado esto, hemos despejado la x de aquí y nos ha dado esto. Ahora, igualamos esta expresión con esta expresión de aquí. Muy bien, lo hacemos. Como antes, este 2 pasa multiplicando. Y tenemos que 6i más 2 es igual a 6i más 2. Este 6i pasa restando. Nos queda 6i menos 6i, 0i. Y este 2 pasa restando aquí. 2 menos 2, 0. Bien, ¿qué sucede aquí? Pues que tenemos que 0i igual a 0. ¿Existe algún valor de i que satisfaga esta igualdad? Sí, cualquiera. Cualquier número que multipliquéis por 0 dará 0. ¿Eso qué significa? Que existen infinitas soluciones. Y como os decía antes, si nos ha dado esto para la variable, para la incógnita i, si en lugar de despejar la x hubierais optado por despejar esta y esta y, pues aquí tendríais lo mismo para la x. Tendríais 0x igual a 0. ¿De acuerdo? Pero creo que no es necesario hacerlo. Ya cuando sale esto ya podéis estar seguros que estáis frente a un sistema compatible indeterminado. Es decir, un sistema que tiene infinitas soluciones. Y esta es la representación gráfica de nuestro sistema. Lo que comentábamos al principio, como las dos ecuaciones son proporcionales, realmente las dos ecuaciones representan la misma recta, son la misma recta. Y por eso el sistema tiene infinitas soluciones, porque como las dos son la misma recta y una recta tiene infinitos puntos, pues cualquiera de esos puntos es solución
para las dos ecuaciones. ¿Por qué? Porque las dos ecuaciones son esa misma recta. ¿De acuerdo? Estamos frente a un sistema compatible e indeterminado. Muy bien, y finalmente vamos a ver en qué consiste aplicar el método de reducción, que generalmente suele ser el preferido, al menos es mi preferido porque suele ser bastante rápido. Lo que pasa que hay veces que no va bien utilizarlo, ¿no? Este es un método un poco más original, ¿no? Es como más imaginativo. Tienes que montarte tú la película para que el método te funcione. Pero habitualmente suele ser un método muy rápido de aplicar, ¿de acuerdo? Y te evita tener fracciones y tener que despejar y cosas raras, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver en qué consiste este método. Empezaremos con el primer ejemplo, que como siempre será un sistema compatible determinado. ¿Por qué? Porque 4 partido entre menos 2 es diferente a menos 3 partido entre 5, ¿verdad? No tiene nada que ver una división con otra. Estamos ante un sistema compatible determinado, es decir, estas dos rectas se cortarán en un punto, es decir, el sistema tendrá una solución única, una única solución. Vamos a ver cómo se aplica el método de reducción. Básicamente lo que hay que hacer es multiplicamos una ecuación cualquiera, por un número conveniente, por un número que nos venga bien, por un número adecuado, para que una de las dos incógnitas tenga coeficientes opuestos en las dos ecuaciones. Fijaros, aquí lo que nos viene bien es hacer lo siguiente. Multiplicaremos la segunda ecuación, esta de aquí, por 2. ¿Qué conseguimos de esa manera? Que si multiplicamos esta segunda ecuación por 2, nos queda menos 4x, ¿no? Menos 2x por 2 da menos 4x. Y si ahora sumamos, las x nos irán, porque 4x menos 4x dará 0. Ese es el objetivo. Entonces nos quitamos de encima una de las incógnitas y ya podemos encontrar el valor de la otra. Esa es la gracia de utilizar el método de reducción. Que tú multiplicas una de las dos ecuaciones por un número que vaya bien, para que después al sumar las ecuaciones, una de las dos incógnitas se elimine y ya puedas encontrar la otra. Bien, pues en este caso nos venía bien multiplicar esta ecuación por 2. Si la multiplicamos por 2, pues nos queda 2 por menos 2x menos 4x, 2 por 5y, 10y, ¿de acuerdo? Y 2 por 1, 2. Acordaos que tienes que multiplicar toda la ecuación, no solamente el menos 2x. Y ahora sumamos término a término, es decir, 4x más menos 4x es 4x menos 4x, pues da 0x, menos 3y más 10y da 7y, y 5 más 2, 7. Y ya está. Y a partir de aquí ya podemos encontrar la y. La y será 7 partido entre 7, es decir, y igual a 1. ¿Y ahora cómo encontramos la x? Pues nada, sustituyendo este valor de y en cualquiera de estas ecuaciones, ¿vale? En la que queráis, en la que sea más fácil. Yo lo que he hecho ha sido, pues, en la primera, sustituir, ¿no? Aquí, la y por 1. Y tenemos 4x menos 3 por 1 igual a 5. Este menos 3 pasa en forma de más 3 aquí. Y nos queda 3 más 5, 8. Y la x es igual a 2. Ya hemos encontrado la solución a este sistema. X igual a 2, y igual a 1. Como habíamos predicho, este es un sistema compatible determinado. Es decir, las rectas se cortan en un punto y por lo tanto hay una única solución. Vamos a ver la representación gráfica. Y aquí lo tenéis. Las dos rectas no tienen la misma dirección, no tienen la misma pendiente, como aquí veis. Fijaros que tienen diferentes inclinaciones estas rectas. Y por lo tanto, en algún momento, en algún punto se cortarán. Y en este caso, ese punto es cuando la x es igual a 2 y la y igual a 1. Es decir, el punto 2, 1. Sistema compatible determinado. Bien, método de reducción. Segundo ejemplo. Este sistema será un sistema incompatible. ¿Por qué? 3 partido entre 6 es lo mismo que 1 partido entre 2. Y es diferente a 2 partido entre 1. Estamos ante un sistema incompatible. Estamos ante dos rectas paralelas. El sistema no tendrá solución. Vamos a ver qué sucede. Bien, como siempre tenemos que ingeniarnos, ¿no? ¿Por qué número vamos a multiplicar una de estas ecuaciones para que después al sumarlas se nos elimine una incógnita? Bien, aquí, pues, ¿qué es lo más fácil? Pues lo que yo he pensado más fácil
pero bueno, hay, ¿no? En este caso lo más lógico, ¿qué sería? Pues multiplicamos la primera ecuación por menos 2 con el objetivo de que menos 6x más 6x se eliminará la x, ¿de acuerdo? Eso es justamente lo que hemos hecho. Muy bien, he multiplicado la primera ecuación por menos 2, me queda menos 6x, menos 2 por y, menos 2y, y 2 por menos 2, menos 4. Y ahora sumo las dos ecuaciones. ¿Y qué queda? Pues fijaros qué curioso. No solamente se me elimina la x, sino que también se me elimina la y. Y me queda 0x más 0y igual a menos 3. Claro, y ahora yo os pregunto, ¿se os ocurre algún valor de x y algún valor de y para que esto sea igual a menos 3? Imposible, porque cualquier valor de x que pongáis aquí, cualquier valor de y que pongáis aquí, al multiplicarse por 0, darán 0. Es decir, todo esto dará 0 y por lo tanto no puede ser igual a menos 3. ¿De acuerdo? No hay ningún valor de x y de y que en esta expresión haga que den menos 3. Estamos ante un sistema incompatible. El sistema no tiene solución. Vamos a verlo gráficamente. Bien, como habíamos pronosticado mediante la regla de dividir los coeficientes, pues ya habíamos visto que 3 partido entre 6 es diferente, es lo mismo que 1 partido entre 2. Pero sin embargo es diferente a 2 partido entre 1. Ya habíamos pronosticado que estas rectas eran paralelas. Y como ya sabéis, os lo repito, las rectas paralelas no tienen ningún punto en común. Por lo tanto, no habrá ningún valor de x y de y que sea solución a la vez, simultáneamente, de las dos ecuaciones. Y por eso el sistema es incompatible, es decir, no tiene solución. Muy bien, y ya el último ejemplo del vídeo es el tercer ejemplo del método de reducción, es decir, cuando el sistema es compatible indeterminado. ¿Por qué este sistema es compatible indeterminado? Porque 3 partido entre 6 es lo mismo que 1 partido entre 2 y es lo mismo que 1 partido entre 2. Estamos ante un sistema compatible indeterminado, es decir, tenemos dos rectas que realmente son una misma recta, es decir, esta ecuación de aquí y esta ecuación de aquí realmente representan la misma recta. ¿Por qué? Porque si multiplicamos por 2 esta ecuación, nos da la ecuación de abajo. Es decir, son ecuaciones proporcionales. Por lo tanto, ambas realmente son la misma recta. Vamos a solucionarlo por el método de reducción a este sistema. Muy bien, lo que hacemos también es multiplicar por menos 2 la primera ecuación y nos queda menos 6x menos 2y igual a menos 2. Ya la sumamos. Sumamos y ¿qué nos queda? Pues nos queda esta curiosa expresión de aquí. Muy bien, ¿qué sucede aquí? Pues que ¿se os ocurre algún valor de x y algún valor de y que multiplicados por 0 den igual a 0? Por supuesto, cualquiera, ¿no? Cualquier valor de x, cualquier valor de y, al multiplicarlos por 0, darán 0. Y 0 más 0 será igual a 0. Correcto. Es decir, estamos ante el caso que hay infinitas soluciones. Es decir, estamos ante un sistema compatible indeterminado, como ya habíamos avanzado. Y esta es la representación gráfica. Es decir, estamos ante dos expresiones, dos ecuaciones que realmente representan la misma recta. ¿Por qué? Porque son ecuaciones proporcionales. Muy bien, y como las dos representan la misma recta, es decir, solamente hay una única recta, pues cualquiera de estos puntos de aquí que pertenecen a la recta puede ser solución de este sistema de ecuaciones. Y por ese motivo, como una recta tiene infinitos puntos, está compuesta por infinitos puntos, pues hay infinitas soluciones para este sistema. Es un sistema compatible indeterminado. Muy bien, pues hasta aquí este vídeo, espero que os haya sido útil. Bueno, ya habéis visto que hemos repasado los tres métodos por los que se puede resolver un sistema de dos ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. Por supuesto, recordaros que si tenemos un sistema y aplicamos los tres métodos nos van a dar la misma solución. Eso creo que queda claro, ¿de acuerdo? Simplemente en función de qué motivo escogemos un método u otro,
Bueno, en función de gustos, ¿no? Habitualmente, como os decía antes, el método de reducción en algunos sistemas pues permite resolverlo de manera más rápida. Pero bueno, es cuestión de gustos, ¿no? Si os gusta más el de sustitución, pues el de sustitución. Si os gusta más el de igualación, pues el de igualación. ¿De acuerdo? Bien, pues espero que todos estos ejemplos, todos estos sistemas que hemos resuelto con cada uno de los métodos os hayan ayudado a entender mejor este tema. También las representaciones gráficas creo que son muy útiles para que entendáis, ¿no? Un poquito más este mundillo de los sistemas de ecuaciones. Y bien, ahora ya solamente queda el tercer vídeo de esta serie de 3 vídeos sobre sistemas de ecuaciones, donde voy a resolver un sistema de ecuaciones de un ejercicio de las pruebas de acceso, un sistema más o menos similar a estos que hemos visto en este vídeo, pero quizá un pelín más complicado por su forma, y lo voy a resolver mediante los 3 métodos, para que tengáis todavía más material sobre sistemas de ecuaciones. Pues muy bien, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por ver este vídeo y bien, nos vemos en el próximo vídeo de Sin miedo a las mates.